Rafael, pero de la Reforma, ¿eh? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte, camino de muerte. Hemos tenido cosas que creímos que estaban bien, creímos en las personas que nos dijeron, y al final no estaban tan bien, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque no consultamos a Dios. Y usted y yo tenemos que aprender, para que nos vaya bien, para ser felices, a depender de la sabiduría de Dios, porque Dios sabe más que usted. Y Dios está allá. Es más, Dios sabe de dónde están haciendo la llamada. Dios sabe, y entonces Dios lo protege a uno, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De los que le temen, no de todo el mundo. Y cuando usted vive en el temor de Jehová, usted vive constantemente hablando con Dios. Y de eso se trata este versículo. Hay una forma correcta para nosotros, pero generalmente termina esa forma correcta, según nosotros, en un callejón sin salida. Esta es la relación perfecta. Es que cuando yo conozco casos así, hermano, ay, me lleva flores y me escribe unos versos. Vean los emojis que me manda y vea todo. Yo conozco gente así que todavía lleva flores, de esos amantes a la antigua. Y cuando se casan, sacaron el hacha. Ay, es que era perfecto. ¿Por qué no le consultó a Dios? No es que Dios conoce ese bicho como es en la casa. Esta es la persona perfecta para casarme. Hermanos, si la Biblia dice algo que no debo hacer, yo confío en la sabiduría de Dios y no en la mía. La Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Estamos bien? Y yo creo que tiene razón. Debería tener razón. Pero uno dice, no. Ve a fulanita, se casó con un impío y le fue muy bien. Ve al otro, yo sé que él va a cambiar. Va a cambiar. ¿Qué es más fácil? ¿Agarrar yo y bajar un peso o subirlo? Bajarlo es más fácil, ¿verdad? Es más fácil que a mí me baje ese impío y me haga impío a que yo lo haga cristiano. Además de que le estoy fallando a Dios y estoy confiando en mi sabiduría y no en la de Dios. Ay, él va a cambiar. Miras cuando le hablo de Dios, me dice Dios le bendiga. Y los coritos que ponen en el cabello, es un vivazo, eso es lo que es un vivazo. A veces creemos que algo es correcto para tratar un problema con nuestros hijos y el efecto es totalmente contrario. Pídale a Dios, hermanos, sabiduría, confíe en la sabiduría de Dios y no en la suya. Sea pobre de espíritu, admita que Dios sabe más que usted. En las amistades sucede, en las inversiones. ¿Dónde pongo mi dinero? Y no. Podemos pasar todo el resto de este día, hermanos, en ejemplos dolorosos que a usted y a mí nos han pasado por no haber escuchado la voz de Dios, sino nuestros intestinos. Pensamos con el estómago y le hacemos caso. Es que siento palomitas. Usted lo que tiene es una yardalandia ahí, o tiene unas amebas. Porque Dios está lleno de conocimiento y de verdad. El intestino está lleno de pizza o de salchichón. Yo no sé qué estará lleno. Así que no piense con los intestinos. Piense en que Dios sabe más que todo, porque Dios tiene sabiduría, porque los sentimientos mienten. Hay gente que dice, es que si me siento bien tiene que ser bueno. No necesariamente. Se siente bien haciéndolo. Y hay gente que siente bien pegándole 3 balazos a un chavalo. ¿Cómo se sintieron estos locos que entraron a un colegio a volar plomo? Bien. Tuvieron la venganza. ¿Acaso que porque se sienta algo bien quiere decir que está bien, hermanos? Si usted quiere tener, hermanos, nuevos callejones sin salida en su vida, si usted quiere tener más bien menos fracasos y menos derrotas en su vida, este es el versículo que usted tiene que apuntar. Lo tiene allí, Proverbios 3, 5 al 7. Confía en el Señor con todo tu corazón. Nunca dependa de tu propio conocimiento o entendimiento, de su sabiduría. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Vea qué lindo pasaje. Si usted confía en el Señor, en la sabiduría de Dios, entonces Dios le va a demostrar cuál decisión usted tiene que tomar. Y no se deje impresionar por su propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. En otras palabras, lo está diciendo, no dependa de su propia sabiduría, porque usted tiene que entender que Dios tiene un plan para usted y que los planes de Dios siempre son mejores. Ahora, ¿cómo obtengo la sabiduría de Dios? De 2 maneras, orando y leyendo la Biblia. Amén.
Hermanos, discúlpenme el calor, pero lo quitaron por mí, lo del aire, si no, no puedo seguir predicando. Oramos y entonces hablamos con Dios, eso es orar. Y leemos la Biblia, entonces Dios habla con nosotros. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Santiago capítulo 1, verso 5, ¿qué dice? Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Porque Dios es generoso y nos da todo con agrado, no a regañadientes. Y nos va a dar con agrado. Necesita sabiduría, pídaselo a Dios. Todo lo que tiene que hacer es pedirla. No tenemos que estar calificados para eso. No tenemos que ganárnoslo, hermano. Todo lo que tengo que hacer es pedirlo. Porque Dios no quiere que seamos tontos. Dios quiere que usted cometa los menos errores posible. Y siempre tenemos que pedir sabiduría para hablar con un hijo acerca de un problema, para ir a hablar con alguna persona acerca de un problema, con alguna autoridad, etcétera, etcétera, hermanos. Así que, hermanos, en cuanto a dinero, relaciones, hable con Dios y pídale sabiduría. No es como lo estamos esperando, es como Dios nos está esperando a nosotros. Y Él siempre dice, aquí estoy. Le voy a dar sabiduría, lo voy a bendecir y se la voy a dar generosamente y se la voy a dar con agrado. Solamente tienes que pedirla. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos viviendo en la sabiduría de Dios en lugar de tu sabiduría? ¿Le habla a Dios todos los días usted, hermanos? Si usted no habla con Dios todos los días, usted está viviendo en su sabiduría y no en la sabiduría de Dios. ¿Estás leyendo su palabra con algún método diariamente? No solo por leerla. Ay, hoy no he leído la palabra, voy a leerla rápido. Y parece un burro. Está leyendo la palabra diariamente para que Dios te hable. Si usted no habla con Dios a lo largo del día, Señor, necesito ir a una reunión. Señor, tengo que ir a enfrentar este caso. Señor, tengo que hacerlo. Señor, bendice mi trabajo hoy. Señor, gracias porque tengo trabajo. Esto es un milagro. Señor, gracias porque me está alcanzando la plata. Aunque todo está carísimo, pero estamos comiendo. Eso es ser agradecido, hermanos. Así que puede escribir lo siguiente: la sabiduría de Dios y la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. La sabiduría de Dios y la voluntad de Dios, ¿dónde están? En la palabra de Dios. Si usted no está en la palabra de Dios, hermanos, nunca va a saber cuál es la voluntad de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no tiene la sabiduría de Dios. Y si no tiene la sabiduría de Dios, no vas a ser bendecido. Este es el punto de partida para la bendición de hoy, para la primer llave de la bendición. Dios bendice a los pobres de espíritu. Y la primer nota para ser pobre de espíritu es: yo dependo de la sabiduría de Dios y no de mi propia sabiduría. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Dependa. ¿Cuántos quieren ser felices? Dependa de la sabiduría de Dios, hermanos, y no de la suya. Número 2, si quiero ser pobre de espíritu y depender de Dios, yo dependo de la fuerza de Dios y no de la mía. Dependo de la fuerza de Dios y no de la mía. Todos nosotros nos cansamos, hermanos. De hecho, la Biblia dice que hasta los muchachos se cansan y caen. Al final del día estamos agotados. Ayer estuvimos en el curso de teología aquí hasta la 1 de la tarde de feria. Y en la tarde había culto y salimos molidos. Nuestra fuerza es limitada. En cambio, la fuerza de Dios es ilimitada. Nuestra fuerza es finita y la fuerza de Dios es infinita. Nuestra fuerza es agotable, por eso nos agotamos. Las fuerzas de Dios son inagotables. Dios nunca se queda sin energía. El Salmo 121 dice: no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. ¿Qué hacemos cuando nuestras fuerzas se evaporan y se acaban, hermanos? Cuando tengo tantas cosas que hacer y no tengo suficiente energía para hacerlas. Isaías 40:31. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán,
caminarán y no se cansarán. Si alguien quiere ir a traer abanicos allá arriba, hermanos, y los pone aquí, para allá, creo que puede ayudar. No, arriba hay 3, 4 abanicos. En el tercer piso, perdón. Así que en los momentos más oscuros de su vida, hermanos, en que más necesitemos, vamos a recibir nuevas fuerzas del Señor, porque nuestras fuerzas no dan. Amén. He visto gente pasar por toda clase de cosas diferentes, abusos, pérdidas, y nunca se recuperan, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque están dependiendo de sus propias fuerzas, porque hay gente que no puede recuperarse de las pérdidas, de perder un trabajo, de perder una relación, de un divorcio, de perder un ser querido, porque están dependiendo de sus propias fuerzas. Yo puedo salir adelante. Yo sí lo voy a lograr. No dependa de sus fuerzas, depende de las fuerzas del Señor. Usted sale adelante, depende de quién dependa. Si usted depende de Dios, usted va a salir adelante. Si usted depende de sus fuerzas, usted se va a quedar estancado, hermanos. La única manera de superar los días oscuros de la vida, hermanos, está en las fuerzas del Señor. Porque ¿quién es más fuerte? ¿Usted o Dios? Ve lo que dice el Salmo 71, 16. Señor Dios, cantaré acerca de tus poderosas obras. Eso los jóvenes deberían usarlo. Pero hay una versión en Isaías que dice, iré con la valentía del Señor. Hay un pasaje en Isaías que dice, iré con la valentía del Señor. Ok, tengo que ir a enfrentar a mi jefe. Iré con la valentía del Señor, no con mi valentía. No quiero ir. A veces le dicen a uno, necesito hablar con usted, el jefe. Iré en la valentía del Señor. Me quedé sin trabajo, yo hoy en la vida, con la valentía del Señor. Tengo problemas en el matrimonio, yo lo voy a enfrentar porque voy a ir en la valentía del Señor. Voy a ir en la valentía del Señor, hermanos. Y ahí es donde está el ánimo, hermanos. Una y otra vez lo decimos hasta memorizarlo. Yo voy a enfrentar esto en el poder de Dios, en la valentía del Señor, hermanos. Cuando usted recibe una llamada después de la medianoche, esas llamadas que siempre son horribles. Uy, Señor, voy a contestarla en la valentía del Señor. Cuando llaman después de medianoche, salvo que esté equivocado, siempre es una mala noticia. Me dieron un dictamen médico negativo. Iré en la valentía del Señor, porque solo dependo de la sabiduría del Señor y entonces hago lo correcto. El Salmo 73, 26, una palabra para cuando vamos envejeciendo, hermanos, porque Dios tiene para todos. Dice, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, porque Él es mío para siempre. Amén, hermanos. Puede fallarme mi salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Dios siempre va a estar con usted. Cuando peinemos canillas, Dios va a estar con nosotros, hermanos. Y yo descanso en la fuerza del Señor como un niño, en los brazos del Señor. Así que la debilidad muchas veces puede convertirse en una bendición, que es lo que Pablo dice cuando nos habla en 2 Corintios 12, del 8 al 10, y habla de la visión, que conozco un hombre que si en vida no sé, que si en sueños no lo sé, que si en visiones no sé, conozco a tal hombre. Pablo está hablando en tercera persona, pareciera que no fuera él, pero de un momento a otro dice, y para que lo grande de aquella visión no me turbara ni me quitara la humildad, y ahora habla que fue él el de la visión. En 3 ocasiones, ahí está en la pantalla, distintas, le supliqué al Señor que me la quitara, y cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder, el poder de Dios y no el mío, actúa en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, porque entonces el poder de Cristo puede actuar a través mío, porque cuando yo soy débil, Él entonces se hace fuerte. Cuando yo reconozco que tengo fuerzas limitadas, Dios se hace fuerte. Dice la Reina Valera, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y recordamos que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Y es una paradoja la vida. Entre más débiles usted y yo seamos, más dependemos de Dios. Y si dependemos de Dios, podemos ser más fuertes más bien. Amén, hermanos. Así que para la primera bendición, la primera llave es el pobre de espíritu. Soy pobre de espíritu si dependo primero de la sabiduría de Dios y segundo si dependo del poder de Dios, ¿verdad? Número 3, soy pobre de espíritu, soy bendecible, soy bendecido
si yo dependo del tiempo de Dios y no del mío? Si yo dependo del tiempo de Dios y no del mío. Gloria a Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto y es correcto. Dios está trabajando de la manera correcta en mi vida, hermanos. Y la Biblia es muy clara sobre el hecho de que hay temporadas para nuestras vidas. A veces no nos gusta eso, pero el hecho, hermanos, es que en una de esas temporadas que a veces pasamos, hermano, una y otra vez, es una temporada de espera, y todos nosotros hemos pasado un día, un mes y años en la sala de espera del Señor. ¿Alguien puede decir amén? A mí me desespera esperar. Dice que el que espera desespera. Yo soy malo para hacer una presa, hermanos. De ahí está esperando a que la presa avance. Yo prefiero salirme del camino, que me salga más largo, pero siento que estoy avanzando. Yo preferí irme por Heredia y me iba a ir por el Surquí, salía por Santo Domingo para salir a Heredia, después de Heredia a La Juela, que no ir en esa presa de la pista, ¿se acuerdan? El Puente de la Platina. Ese soy yo. Uy, qué feo. Ahora, mientras usted espera, Dios está trabajando, porque Dios no es vago. Y Dios nunca llamó vagos, entonces Él tampoco es vago. Solamente que Dios nos lleva a través de una temporada de espera, debido, hermanos, a que en nuestras vidas Él tiene que hacer algo para que usted pueda recibir la bendición de Dios. Algunos de nosotros no estamos capacitados para recibir lo que Dios quiere darnos. Lo estamos pidiendo, pero deberíamos pedirle al Señor que nos capacite. Y eso es que hay un tiempo de espera. Salmo 31, 14 y 15 dice: mas yo en ti confié, oh Jehová, y yo dije, Dios mío, eres tú. En tu mano están, ¿qué? Mis tiempos, hermanos. Usted le está pidiendo a Dios algo, y mis tiempos están en las manos de Dios. Mis caminos no son tus caminos, mis tiempos no son sus tiempos. Los israelitas esperaron al Mesías muchos años, pero Gálatas dice que Cristo vino cuando llegó el tiempo, el cumplimiento de la profecía, no antes ni después, porque sabemos que Él nunca llega tarde. Él llega en el momento preciso. Él va a llegar cuando sea necesario. La Biblia dice que a su tiempo cegaremos, sino que, si no desmayamos. Dios nunca tiene prisa, ¿usted sabía eso? Dios nunca tiene prisa, el que tiene prisa es usted y yo. Y entonces a veces nos adelantamos porque me precisa, Señor. Aquí tengo una idea, dice Luciana, tengo idea, y hacemos algo y no lo que Dios nos dijo, y no esperamos el tiempo de Dios, hermanos. La espera es parte de la naturaleza humana, hermanos, y la cultura que nos rodea, hermanos. Déjeme decirle algo, Eclesiastés 3:11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. ¿Al tiempo de quién? A su tiempo. Cuando yo estaba estudiando este mensaje, y yo alababa a Dios, porque esta parte del tiempo de Dios, que a mí me cuesta tanto esperar, hermanos, Dios me habló grandemente. Y leí el testimonio del hermano Rick Warren, que cuando ellos esperaron en la iglesia, pasaron 15 años sin tener un templo para congregarse. Tuvieron 79 lugares diferentes donde se reunieron, escuelas, colegios, gimnasios, porque ya era una iglesia de 10,000 personas y no tenían donde congregarse. El hermano era de fe porque tenía que adivinar dónde se iban a reunir el otro mes. La gente no sabía. Entonces dice el hermano que él era una iglesia inteligente, no de tontos, porque ellos tenían que saber dónde se iban a reunir. Y que muchas veces le aparecieron propiedades de media hectárea, de un cuarto de hectárea. Y había algo que no lo dejaba comprarlo, hermanos. Y podían comprarlo. Y un día llegó donde el Señor dice: Señor, yo quiero comprar esta propiedad. Y Dios le dice: es que esta no es la propiedad que yo tengo para usted. Ya Dios le ha hablado a David, que jupón que es uno. Y entonces le dice: Señor, ve a los pastores alrededor, todos tienen iglesia y todo. Dice: usted no tiene que fijarse en los otros pastores. Yo soy un Dios personal, soy su Dios. Y nos pasa a nosotros con una casa, con un carro, con algo, hermanos. Usted quiere comprar una casa ya porque le precisa. Señor, aunque sean 4 paredes, nunca diga esa tontera. Usted tiene que decirle al Señor qué es lo que usted quiere. Orar y seguir orando y esperando.
pero no adelantarse. Entonces dice que apareció una propiedad que era un montazal, legalmente. Las propiedades ahí en ese lado de California son carísimas. 40 y resto de hectáreas compraron. Eso es más que un campus universitario en Estados Unidos. Con los parqueos que tiene que tener esa gente, con 2 edificios, porque son casi 500 personas que trabajan en la iglesia, asalariados, en el ministerio. Y ese montazal Dios les dio para que lo compraran 46, 48 hectáreas, no me acuerdo. Ese era lo que tenían, no había carretera, no había nada, y todos se lo fueron haciendo, hermanos. Y les dio la plata para hacerlo. Ayer se me olvidó decir algo. Necesitaban un lugar para retiros. Y ahí un hombre llegó y les vendió un lugar que se llama, era como un hotel de esos, como del tiempo de los, como es Granada en Nicaragua, que tiene balcones y esto antiguo, como el tiempo de los mosqueteros. Se llama el Campo San Capistrano, creo que se llama así. Y un hombre se los vendió en $1. Miras qué cosa más linda, con un lago en el centro y unas instalaciones lindísimas. Ahí fue donde la primera vez que fuimos allá, ahí nos dieron la morada. $1, porque tienen que venderlo por algo, para no regalarlo. Hermano, cuando algo es de Dios, si Dios tiene algo para usted, usted tiene que aprender a esperar en los tiempos de Dios y no le diga, Señor, tengo idea, voy a hacer esto. Es que usted está durando mucho, pero yo ya sé cómo hacerlo. No lo haga porque se va a embarcar. Aprenda a depender de los tiempos de Dios y no de sus tiempos. Se los dice aquí alguien que está buscando casa, que quiere comprar casa. Y aparecen un montón de opciones. Entonces Dios me decía, Diego, ahí está, tómelo. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿A dónde quiere vivir? ¿Qué tipo de casa le gustaría? Entonces uno aprende a depender del tiempo de Dios para que el matrimonio salga adelante, para que todo se arregle. Isaías 60:22 dice, yo soy el Señor y a su debido tiempo haré rápidamente. Usted sabe que así actúa Dios, hermanos. A veces usted pasa esperando y esperando un tiempo y un momento otro lo hizo así rapidísimo. Estoy esperando que me llamen del seguro y de un solo tiro me salió todo. La visa. Todo, hermano, así es Dios, a su debido tiempo yo actuaré rápidamente. Y entonces más bien nos sorprende el Señor porque no estábamos preparados para mañana. Entonces aprendemos que un retraso no es una negación. Apúntelo por allí. Un retraso no es una negación, o una demora no es una negación. Que las cosas demoren, que usted esté en la sala de espera del Señor, no quiere decir que Dios le está diciendo que no. Le está diciendo, por ahora no. 2000 años esperamos por Jesús y llegó cuando llegó el tiempo, no cuando a mí me dio la gana. Perdón, miles de años. Y ahora llevamos 2000 años y Cristo va a venir como ladrón en la noche cuando nadie se lo espera. Una demora no es una negación. Miqueas 7:7. A veces le decimos al Señor, no lo puede hacer más rapidito, soque. ¿Cómo le va a enseñar usted al Señor a ser Dios, hermanos? Soque. Miqueas 7:7 dice, yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación, y mi Dios, ¿qué? Me escuchará. Esa es la clase de fe que Dios bendice. La gente que cree que Dios está escuchando y que ya está trabajando. Porque mientras espero, Dios está trabajando. No sé si tiene que anotarlo ahí. Mientras espero, Dios está trabajando. Muchas veces pensamos que mientras estoy esperando no pasa nada. Y antes de que usted naciera, ya Dios había planeado lo que le iba a dar. Antes de que hiciese los cielos y la tierra, dice, Dios pensó en mí para que fuera parte de su familia o para hacerme su hijo. Así que nosotros le decimos, Señor, me estoy cansando. Señor, ¿para cuándo, papá? ¿Para cuándo? Aquel anuncio de la chiquita. No se apresure, hermanos. Nunca tome decisiones apresuradas por las presiones. Eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Se acuerda de Abraham? Abraham tenía como 85, 90 años y Dios se le acerca y le dice, Abraham, lo voy a bendecir. Lo voy a hacer padre de muchas naciones. Ajá.
Abraham no era un israelita, Abraham está saliendo de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y le dice el Señor que lo va a bendecir y que Sara, tu mujer, va a dar a luz un hijo. ¿Vieron cómo se esguazó de risa Sara cuando oyó eso? Dice la Biblia que Sara no aguantaba la risa. Y Dios se dio cuenta y le dice, dígale a Sara que deje de reírse. Por eso es que Isaac se llama así, el que ríe. Isaac significa el que hace reír. Porque cuando Sara le dijeron, claro, Sara pensó, ellos como con 80 años, usted sabe una doñita de 80 años panzona. ¿Sí? Es más, Sara decía, hace tiempo añales que perdí la costumbre de las mujeres, la menstruación. En el Antiguo Testamento era la costumbre de las mujeres, se le dice. Ya Sara había dejado de menstruar hace tiempo, ni sudor tenía, yo creo. Los huesos, hermanos. ¿Usted sabe los huesos de una mujer de 80 años para quedar panzona? Yo no sé si andaba con bordón o qué, pero como una mujer con bordón y panzona y 80 años y deshuesada. Como una culebra. Claro que le dio risa a Sara. Y otra cosa que Sara dijo, dice, ya perdí la costumbre de las mujeres y voy a volver a tener deleite teniendo relaciones sexuales. Dice, no. Es porque dependemos de la fuerza de nosotros y no de la de Dios. Abraham tenía eso, pero cuando Abraham ya se va haciendo viejo, dice, mi alma, estoy hecho pistola ya, diría mi madre. Mi finada mamá. Y entonces Sara le ofrece a Agar. Agar era una carajilla, una mujer más joven. Y le dice a Abraham, Sara le dice a Abraham que por qué no toma a Agar su esclava para que tenga un hijo, porque ella ya perdió la fe, ya no quiere esperar. Y Abraham dice, bueno, lo voy a hacer solo porque me rogó. Y entonces Abraham se acostó con Agar y Agar quedó panzona. ¿Se acuerda todo lo que pasó a la pobre Sara? Cómo Agar se burlaba y el pobre Isaac cómo se lo jamoneaba a Ismael. Y entonces le dice Abraham al Señor, Señor, aquí está, ya resolví todo, tuve una idea buenísima. Estaba más bonita Agar que Sara y más pochotona. Ya le salvé la tanda. Y le dice Dios, no, Abrancito, no se equivoque. Yo le dije que era en Sara, ¿se acuerda? Sara a los 90 años queda embarazada y pare a Isaac, de donde va a venir Jacob, Israel. Porque Dios le dice, esos no eran mis planes, ni este era mi tiempo. Se hubiera evitado un montón de problemas y guerras en el mundo con los palestinos y todo. ¿Por qué? Porque le hubiera hecho caso a Dios y hubiera sido no de la esclava, sino de la libre. Un montón de problemas ha acumulado Israel por esa decisión del padre Abraham. El escritor de Hebreos dice, y de uno ya casi muerto, Dios levantó descendencia. ¿Vio cómo hablaban de Abraham? O sea, ya Abraham estaba para el tigre. Es un dicho viejo. Abraham estaba para el tigre. Sin embargo, tuvo relaciones con Sara y Sara quedó panzona. Y hoy, ¿cuál Viagra, hermano? Solo Dios. 100 años tenía Abraham. Y aquí podemos decir que cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho. Porque Sara se murió, Abraham se volvió a casar y tuvo como 4 hijos más. Y el hombre quedó foforón. 4 hijos más, o no sé ni cuántos tuvo. Así que, hermano y hermana, usted y yo tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios para esa casa que usted está esperando, para ese trabajo que usted está esperando. Usted va a agarrar cualquier cosa por desesperación, pero los tiempos de Dios son mejores, las decisiones de Dios son mejores y Él tiene algo mejor para usted y para mí. ¿Alguien dice amén? Tenemos que aprender esto. Pobreza espiritual significa que no lo hago yo mismo, que no tengo que ayudarle a Dios, que Dios sabe ser Dios, sino que yo dependo de los tiempos de Dios y aprendo a esperar en Dios. Yo sé que es difícil, pero aprendo a esperar en Dios. Hermano, esta palabra es para usted hoy. Espere en Dios. Los tiempos de Dios son mejores que los suyos. Es como una comida, hermanos. Usted puede querer hacerlo ya porque está angurriento y lleno con hambre. Dele el tiempo que tiene que tener la cocción, la comida. Ya. No, dele tiempo que tiene que tener. Mira, mamá cocinaba muy rico y una vez una gente le encargó un arroz cantonés. Mami le pide pollo y todo lo que le pide, dice, y
jamón. Y después de que ven lo que sale, le dice, Tere, usted puede, en vez de jamón, echarle mortadela. Le dice, sí, se le puede echar, pero lo hace usted. De una vez. Así era mi mamá, ella decía, ras, ras, y tengo que decirse ras, ras, de un solo tiro. ¿Por qué? Y era lógico, porque cuando hagan este arroz, van a decir, ¿quién lo hizo? Y usted va a decir, Teresa. Y la que quedó mal soy yo, porque yo garantizo mi arroz, si le echo jamón, si le echo mortadela, ya es un arrocito más gajeado. Todos hemos hecho un arroz con mortadela y lo que quiera. Pero mamá que cocinaba para tanta gente, me lo hace con jamón y entonces yo garantizo, el jamón le va a dar otro sabor. Ahora me decía Álvaro vino aquí a hacer unos trabajos esta semana y creyó que iba a llevar la plata porque nosotros creemos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, su fin es fin de muerte. Dios cambia los callejones sin salida. Y entonces llevó el carro a Riteve y aquí Riteve no es igual que el Riteve que es móvil. Aquí hacen más pruebas, no es tan pequeñito. Y le salió, dice Álvaro, que donde le movían el carro para todos lados se le querían salir los roles por los lados y las rótulas. Entonces lo llevan de un mecánico y dentro de las rótulas que hay que cambiar le dice, es que en tal lado son baratas, de Taiwán o de la India, yo no sé de dónde. Y el mecánico le dijo igual a mi mamá, si no son Trify, yo no le hago nada. Trify son un tipo de rótulas japonesas, buena calidad, incluso son las que usan muchas, la Toyota y la Nissan, nada más que no dice Trify, dice Toyota. Y el mecánico le dijo eso, si no uso Trify, o sea 555, 35, no le hago nada. Y Álvaro dijo, mejor, está hablando de su vida, los frenos, calidad de frenos, todo, hermano, se lo dejó como nuevo. Dice Álvaro que nunca habían dado ese carro tan bien como lo anda ahora. Entonces, para ser bendecido, yo dependo de la sabiduría de Dios, de la fuerza de Dios y del tiempo de Dios. ¿Alguien dice amén? Quiero que lo del tiempo de Dios se le quede grabado, hermano, porque somos buenos para desesperarnos, para ayudarle a Dios, para tomar decisiones, pero Dios siempre algo tiene mejor, porque todo lo hizo bueno a su tiempo. 4. Soy pobre de espíritu porque dependo de la protección de Dios y no de la mía. Dependo de la protección de Dios y no de la mía. ¿Quién cree usted que le puede defender mejor, usted o Dios? No digo soy de palo, tengo orejas de pescado. ¿Quién defiende mejor su vida, Dios o usted? Yo dependo de la protección de Dios y no de la mía. Hay gente que nos va a malinterpretar. Hay gente que escribe cosas en el Facebook en contra de nosotros. Nunca se defienda usted, hermanos. No escriba nada. De mí en estos años han dicho un montón de cosas. Sin embargo, yo he aprendido a quedarme callado. ¿Para qué contesto, hermanos? El que quiere creer que usted fue, lo va a creer. Y el que cree en usted y lo conoce, no lo va a creer. Yo nunca he tenido que defenderme. Yo le decía a los hermanos, yo he sido fiel a mi esposa toda la vida. Nadie puede insinuar nada, tiene que lavarse la boca con guísaro. He sido fiel toda la vida. Y me han inventado cosas. ¿Por qué yo tengo que contestar si yo sé que es mentiras, hermanos? Más bien la Biblia me manda hasta que me goce. Así que mi vida siempre ha sido dedicada primero a Dios y después a mi esposa. A mis hijos después también. Pero a mi esposa la he cuidado, la he chineado, la sigo amando. Tenemos 40 años de conocernos. Fuimos compañeros del colegio en 5º año. Desde allí andamos juntos, hermanos. Y yo no voy a empezar a ver, ya estoy como Abraham, yo casi, hermanos. Foforón, no mentiras. Y la gente puede poner en el Facebook lo que quiera. Si usted se defiende, lo que hace es revolver ese asunto y ponerlo más ojo. Amén, hermanos. Hay gente que cree que si ellos fueran perfectos, entonces toda la gente los querría. Mentiras. Cristo fue perfecto y la gente también lo odiaba un montón, hermanos. Cuando somos malinterpretados, cuando hablan de nosotros, tenemos la tendencia, hermanos, a entrar y a defendernos. Cuando nos atacan, la tendencia es regresar el ataque. Cuando la gente nos critica,
andamos respondiendo la crítica, hermanos, el insulto. Si alguien en la autopista nos saca la señal internacional del dedo del centro, nosotros lo devolvemos. No, no lo haga, porque yo tengo quien me defienda, ese es Dios. Y yo sé que Dios me va a defender mejor que yo mismo. Dios sabe callar bocas, hermanos. No se defienda, porque la Biblia dice que algo que tenemos que hacer aquí en la tierra es llegar a ser más como Cristo. ¿Y qué hacía Cristo? No decía nada cuando lo criticaban, cuando lo golpeaban, cuando lo insultaban. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero, ¿qué hizo? Como oveja, cayó ante sus trasquiladores, hermanos. Primera de Pedro 2:23 dice, cuando proferían insultos contra él no replicaba, hablando de la crucifixión, con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que entregaba a aquel que juzga con justicia. Eso significa, hermanos, que yo dependo de Dios para defenderme. Dios es mi defensor. Jesucristo fue enjuiciado 6 juicios, hermanos, 6 juicios ilegales. Algunos de ellos de noche, cuando los romanos no podían enjuiciar a nadie de noche, porque tenían que presentar todas las pruebas, pero así lo hicieron. Fueron juicios ilegales, hermanos, pero Cristo no respondía, porque tenemos que aprender, hermanos, a depender de la protección de Dios y no de la suya. Dios sabe protegerlo. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Amén, hermanos. Sea en la iglesia, con el líder o en otro lugar, aprenda a callarse, porque calladito es más bonito, hermanos. Usted puede tratar toda la vida tratando de corregir malos entendidos y nunca lo va a lograr. Repito, porque el que quiere creerlo lo va a creer, y el que no lo quiere creer no lo va a creer, hermanos. Y entre más liderazgo, más influencia, y nos hayan visto en la iglesia, más criticados vamos a ser. ¿Y qué clase, hermanito? Ay, para nada va a la iglesia. ¿De qué va a hacer usted a la iglesia? De nada le sirve ir a la iglesia. O lo peor, me meten a mí. Eso es lo que le enseña el pastor. ¿Vivía más infeliz? ¿Cómo se le ocurre decirme eso? ¿Cierto? Salmo 21:12 dice, felices los que buscan protección en Él. Felices los que buscan protección en Él. No dice felices los que se defienden solos, los que se la juegan solos, sino los que buscan protección en Él, hermano. Así que permita que Dios sea su defensor. Salmo 62, 5 y 7 al 7. Ahí nos da 5 metáforas David sobre la protección de Dios. Subrayelas. David dijo, solo Dios me da tranquilidad. ¿Estamos bien, hermanos? ¿De dónde viene su tranquilidad? Solo Dios, porque dependo de Él. Solo Él me da confianza. Solo Él me da protección. Solo Dios es mi salvador. Solo Dios es mi motivo de orgullo. Me protege y me llena de fuerza. Dios es mi refugio. ¿Alguien dice amén? Las 5 metáforas son: Dios es mi protector. Dios es mi salvador. Amén. Es mi defensor. Dios es mi victoria. Y Dios es mi refugio. David era criticado, David señalado, él era el rey, y entre más liderazgo usted tenga, más lo van a señalar. No se defienda, usted tiene quien lo defienda. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aprenda a confiar en Dios y no en usted, hermanos. Una de las grandes causas de estrés en nuestra vida va a ser la ansiedad por el dinero, hermanos. De hecho, los estudios demuestran que la primera causa de divorcio hoy en día tiene que ver por problemas económicos, hermanos. Eso hay que arreglarlo, por presiones financieras. La ansiedad número 1 la causan problemas económicos. No alcanza, ya pasó el polaco y me cortaron la luz. Y hermanos, ¿sabe qué dice la Biblia? Él me va a dar lo que yo necesite. Debe estar viendo lo que le falta y aprenda a darle gracias a Dios por lo que tiene. La Biblia dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, no se preocupen por enriquecerse. Vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? O la antepasada. Porque el Señor dijo, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Hablamos de la presencia de Dios. La presencia de Dios me promete que nunca me va a faltar nada. Él dijo, deje de preocuparse por la plata, porque era con respecto al dinero, porque Él dijo, dice, el Señor dijo, nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. Entonces la número 5 tiene que ver que nunca me va a dejar, porque yo dependo de la riqueza de Dios
y no de la mía. Póngame atención. ¿Cuánto tiene usted en la bolsa? Pastor, estoy rajado en 4 partes. Dependa de la riqueza de Dios y no de la suya. Usted se va a enfermar. Sus fuerzas se van a acabar. Si usted depende de sus estudios y de su capacidad, y usted dice, es que si yo estudio, todo va a salir bien. No, usted va a salir bien si depende de Dios. Y aprenda primero a depender de Dios y no de lo que usted puede hacer, porque otra vez le está diciendo a Dios, Dios, esto es lo que usted va a usar para bendecirme. No, eso no existe. Dependo de la riqueza de Dios y no en la mía. Para mi propia seguridad, yo dependo de las sobreabundantes riquezas en gloria que Dios tiene. Si usted pone su seguridad en una cuenta bancaria, eso es inseguro porque puede perder todo. Hermanos, hackearon el Ministerio de Hacienda. ¿Usted cree que puedan hackear el Banco Popular o el de Costa Rica o el Nacional? Espérese unos días para que vea. Y que usted no pueda sacar plata en 3, 6 meses. Es más, si Costa Rica se declara en bancarrota, que estamos así, de que se declare en bancarrota y vamos a quedar como Argentina, que la gente tenía plata del banco pero no podía sacarla ni utilizarla, solo la dejaban sacar tanto. Hoy en día, para que usted tome números, en Costa Rica, hoy, oficialmente, usted solo puede comprar dólares de 12 a 1 de la tarde en los bancos. Cerraron la franja para que la gente compre menos. Hoy, ¿sabe qué es lo que sigue? Está así Costa Rica de que se declare en bancarrota. Y esa plata que usted tiene en el banco no la va a poder sacar como usted quiere. La va a sacar a como el gobierno le diga poco a poco. Ay, Argentina lo superó. Pero ¿se acuerdan las huelgas que tuvieron y todo? Porque la gente tenía dólares y todo y no podía sacarlo porque el país se declaró en quiebra. Eso a nivel mundial es otra cosa. Entonces ya le piden que tiene que hacer esto y esto obligadamente. Siga dependiendo de su cuenta bancaria y no en Dios. Usted es una persona insegura cuando depende de lo que tiene en el banco. Si usted pone su seguridad en el trabajo, usted es una persona insegura porque usted puede perder el trabajo en 2 momentos, ¿cierto o no? Si pone su seguridad en las inversiones, usted es una persona insegura porque puede perder sus inversiones. Muchos multimillonarios, no millonarios, pellejera de millonarios de aquí, perdieron 8,000 millones de dólares, 12,000 millones de dólares, solamente en la crisis inmobiliaria que hubo hace como 8 o 10 años. Después perdieron otro poco de millones con lo del COVID y todo eso. Mucha gente se suicidó, no fueron pesetas lo que perdió. Con la crisis de los contenedores. Ahora, ¿usted cree que Dios no sabía que venía la crisis inmobiliaria? ¿Que Dios no sabía que venía la crisis de contenedores? Sí lo sabía, pero para los que esperan en el Señor, Dios los va a cuidar y Dios los va a defender, porque dependemos en las riquezas del Señor y no en las nuestras. Filipenses 4:19. Mi Dios pues proveerá todo lo que necesiten, de acuerdo a sus riquezas en gloria, no a las mías. Así que dependo de las riquezas de Dios y no de las mías. Mi trabajo es un canal, apunte esto, pero Dios es la fuente de mi bendición. Mi trabajo es un canal que Dios usa, pero yo dependo de Dios, Él es la fuente, no de mi trabajo. Mis estudios son un canal que me pueden ayudar a alcanzar un mejor trabajo. Pero la fuente de mis ingresos es Dios. La fuente, la provisión de mi alimento, ¿quién es? Dios. Porque eso es como que yo llegue hoy a la pila, al fregadero, abra el tubo y no salga agua porque está trabado. Y diga, ¡ay! Se va a acabar el agua del mundo, ya no hay agua en el mundo se quedó sin agua. Mentiras. Lo que se jodió fue la llave de paso que usted tiene, pero la fuente donde viene esa agua sigue intacta. Lo hemos dicho muchas veces, la gente está confiando más en los medios que Dios usa para bendecirte, en los canales que Dios usa para bendecirte, el trabajo, la salud, los estudios, que en Dios. Y usted no va a superar eso hasta que aprenda a depender más de Dios que de los medios que Dios usa. Déjeme decir algo, el trabajo solamente era un medio por el cual Dios te bendecía. Si usted se queda sin trabajo, Dios va a seguir bendiciéndote por otros medios. Sus estudios, sus fuerzas. Y si usted se enferma, hay gente que cae enferma de noche a la mañana, Dios va a seguir bendiciéndote por otros medios. De acuerdo a sus riquezas en gloria.
Así que el problema no es la fuente, es el canal. Y si el canal se cierra, hermanos, Dios te va a seguir bendiciendo. Dios no está limitado por tu habilidad o por tu capacidad, hermanos. Tu trabajo es un canal, Él es la fuente. Usted, más que preocuparse por el tubo del baño, preocúpese por la fuente donde viene esa agua, hermanos. Entonces, la primera clave de la bendición, ¿cuál es? Yo no dependo de mi sabiduría, sino de la de Dios. Yo no dependo de la riqueza, no dependo de mis fuerzas, no dependo ni de mis planes, ni del tiempo mío, no dependo de mi propia protección. En cambio, yo confío en Dios en todas esas áreas. Y entonces usted va a ser una persona declarada oficialmente pobre de espíritu, porque en todas las áreas de su vida, yo, Diego Campos, dependo de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué no hacemos un examen? Y usted se pone del 1 al 10, dicen, siendo el 10 el más alto y el 1 el más bajo. En estas áreas, ¿cuánto usted depende de Dios? En la primera, ¿cuánto usted depende de la sabiduría de Dios o de la suya? Del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿usted depende de la sabiduría de Dios o de la suya? Legalmente. Ayer me dijo un hermano, pastor, estoy reprobado. Cuando usted hace una inversión, cuando usted va a tomar una decisión, le consulta a Dios. Habla con Dios. ¿Cuánto depende usted de la sabiduría de Dios? Del 1 al 10. 2. Dependo de la fuerza de Dios y no de la mía. Del 1 al 10. 3. Dependo del tiempo de Dios y no del mío. Varias veces hemos dependido más del de nosotros y de nuestras decisiones y tratamos de ayudarle a Dios, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿dependo de la protección de Dios o de la mía? ¿Quién sabe defenderme mejor? Cuando hablan de nosotros, cuando nos insultan, que se nos eriza la piel y queremos irnos a agarrar a trompadas y balazos. ¿Dependo de la protección de Dios o de la mía? Del 1 al 10. Y 5, ¿dónde está buscando su fuente de seguridad? ¿En Dios o está dependiendo de su trabajo? De su conocimiento, de sus fuerzas. Hay una declaración de independencia, pero hoy quiero que usted y yo oremos para hacer una declaración de dependencia de Dios. Porque depende de quien usted dependa, así su vida va a ser una vida de bendición. Porque dichosos, bendecidos los pobres de espíritu. Vea lo que dice Mateo 5:6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Vamos a hacer una declaración de dependencia. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos. Gloria a Dios. Y vamos a celebrar la Santa Cena también, para que no se vaya en carrera. Oramos. Y dígale al Señor, Señor, yo quiero tu bendición en mi vida. Y hemos escuchado en esta mañana que la bendición significa ser feliz. Yo quiero ser feliz en todo, en mi trabajo, en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en todo, Señor. Entonces yo quiero depender de tu sabiduría, Señor, y no de la mía. Quiero esta semana y siempre depender de tu sabiduría y no de la mía. Señor, quiero depender de tus fuerzas, dígalo, y no de mis fuerzas, porque se agotan y a veces siento que ya no puedo más, Señor. Quiero depender de tu tiempo. Ayúdame a ser paciente, Señor, a saber esperar en silencio, a comprender que tú tienes un plan mejor para mí, Señor. Y Señor, cuando la gente me malinterprete o me critique, quiero confiar en silencio en tu defensa, Señor. No quiero tomar represalias, Dios. Y Señor, yo quiero ser como Jesús y depender de tus riquezas, Señor, y no de las mías, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.